Niños, muy buenos días. Les saluda Miss Loida y el día de hoy hablaremos de los adverbios. Bien, los adverbios son palabras que acompañan y modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Estas palabras, es decir, los adverbios, no varían en persona, género y número. Es decir, son palabras invariables. No tienen género, no tienen persona y no tienen número. ¿De acuerdo? Veamos cómo acompaña el adverbio, ya sea a un verbo, a un adjetivo o a un mismo adverbio. ¿Ya? Veamos aquí en los ejemplos. Aquí en el primer ejemplo, por ejemplo, nos dice: Ana ensayó ayer el musical. Aquí la palabra resaltada es ayer. En este caso, este adverbio, que es ayer, está modificando al verbo. ¿Cuál es el verbo? Ensayó. ¿De acuerdo? Está modificando al verbo. A ver, en la siguiente oración tenemos: Rosa es bien estudiosa. Aquí en este ejemplo podemos ver que el adverbio está acompañando a un adjetivo. ¿Cuál será el adjetivo? Ustedes ya saben que el adjetivo son palabras que determinan características, cualidades. En este caso, ¿cuál será aquí el adjetivo? Estudiosa, ¿verdad? Entonces podemos decir que este adverbio, que es bien, está modificando a un adjetivo. ¿De acuerdo? Y en la última oración nos dice: Claudia vive bastante lejos. Aquí el adverbio está acompañando, está modificando a otro adverbio. ¿Y cuál es el otro adverbio? En este caso es lejos. ¿Ya? Lejos es un adverbio. Y entonces preguntarán ustedes: ¿pero cómo sé cuál es un adverbio? ¿Cómo lo identifico? Pues para ello vamos a ver cuáles son las clases de adverbios. ¿De acuerdo? Y con ello vamos a poder distinguir, en este caso, a qué verbo o a qué adjetivo está modificando. Tenemos ya lo que hemos explicado: adverbio. El adverbio, como ya lo veníamos mencionando, modifica ¿a quién? Al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. ¿Cuáles son sus clases? Tenemos adverbio de lugar. ¿Cuáles son esas palabras? Esas palabras que son adverbios de lugar son arriba, abajo, alrededor, ahí, atrás, adelante, aquí, allí, cerca, lejos, y hay más palabras que determinan lugar. Y hay una pregunta que me ayuda a identificar un adverbio de lugar. Un adverbio de lugar responde a la pregunta ¿dónde? ¿De acuerdo? ¿Dónde? Tenemos aquí el adverbio de tiempo. ¿Ya? Miren, las palabras se relacionan con el tiempo. Vamos a ver. Tenemos ahora, después, ayer, mañana, tarde, hoy, etc. Hay más palabritas que se relacionan con el adverbio de tiempo. Y un adverbio de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Tenemos el adverbio de modo. ¿Ya? ¿Cuáles son las palabras que indican el adverbio de modo? Bien, mal, así, rápido, despacio, lento, etc. ¿De acuerdo? Y un adverbio de modo responde a la pregunta ¿cómo?
adverbio de cantidad. ¿Qué palabras me indican un adverbio de cantidad? Tengo más, menos, mucho, muy, bastante, poco y otras más. Entonces, la pregunta ¿cuánto?, ¿no?, va a responder a un adverbio de cantidad. Y tenemos un adverbio de afirmación que se relaciona con las palabras sí, también, asimismo, etc. Son estas palabras que indican un adverbio de afirmación. ¿Ya? Entonces, estas palabras se pueden reemplazar con un sí, y eso me da a entender que se trata de un adverbio de afirmación. Y negación, ¿no? Son palabras, ¿cuáles son las palabras que se relacionan a un adverbio de negación? Tenemos el no, tampoco, nunca, jamás. Y un adverbio de negación puede ser reemplazado simplemente por una palabra que es no. Y tengo el adverbio de duda, que son las palabras que se relacionan con quizás, quizá, acaso. Entonces, estas palabras pueden ser reemplazadas simplemente por el adverbio de duda, que es quizás. Cualquiera de estas palabras reemplazadas por el quizás. Bien, para comprender mejor el uso de los adverbios, cómo acompaña el adverbio, ya sea a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio, vamos a ver cómo se aplica en ciertos ejemplos que les voy a presentar ahora. Bien, aquí tenemos adverbio de lugar. Ya habíamos mencionado que el adverbio de lugar responde a la pregunta ¿dónde?, ¿verdad? Muy bien, entonces miren aquí en el primer ejemplo, la casa está allá, ¿verdad? Allá es un adverbio de lugar. Entonces yo puedo utilizar esta pregunta y digo, ¿no? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde está la casa? Allá. Entonces, allá, la palabra que yo utilicé para responder esa pregunta, ¿no?, ha sido un adverbio de lugar. Aquí tenemos otro ejemplo utilizando el adverbio de lugar y nos dice, los libros están encima de la mesa. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde? Encima de la mesa. Entonces esta palabra encima es un adverbio de lugar. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí otro adverbio, el adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo?, ¿verdad? ¿Cuándo? Ya, entonces aquí tengo el ejemplo y nos dice, ellos llegaron hoy, ¿no? ¿Cuándo llegaron? Hoy. Ya ves, entonces, ¿qué estamos usando? Un adverbio de tiempo. Y tenemos uno más por aquí. Mañana compraré mi libro. Entonces, ¿cuándo compraré mi libro? Mañana. Entonces, estoy utilizando una vez más adverbio de tiempo. Adverbio de modo. La pregunta a la que responde un adverbio de modo es a ¿cómo? Mis amigos pasearon en bicicleta alegremente. ¿Cómo pasearon mis amigos en bicicleta? ¿Cómo? Alegremente. ¿Ya ves? Entonces, esta pregunta, la respuesta va a ser un adverbio de modo. Tengo aquí otro ejemplo y nos dice, él se siente mal. ¿Cómo se siente él? Mal. Adverbio. Una vez más se está usando el adverbio de modo. Bien, también tenemos aquí ahora los adverbios de cantidad, ¿ya? Y un adverbio de cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? Veamos aquí el primer ejemplo. Eres demasiado alegre. Cantidad demasiado, ¿verdad?
Aquí tenemos otro ejemplo de cantidad. Aquel niño come mucho. ¿Cuánto come aquel niño? Mucho. Adverbio de cantidad. Y tenemos el adverbio de afirmación. Un adverbio de afirmación se relaciona con un sí. Cualquier otro adverbio relacionado con un sí puede ser reemplazado fácilmente y podemos identificar que se trata de esa clase de adverbio. Por ejemplo, tengo sí me gusta la sandía. Tengo aquí otro ejemplo, también me gusta bailar. Sí me gusta bailar. Y adverbio de negación siempre relacionado con un no. Nunca olvidaré tu fiesta. No olvidaré tu fiesta. No me llamaste. Nunca me llamaste. Adverbio de negación. ¿De acuerdo? Entonces estas son las clases de adverbios. No se olviden que los adverbios son palabras invariables porque no tienen persona, ni género, ni número. ¿De acuerdo? No tienen ni persona, género, ni número. Pero hay un detalle. Hay muchos adverbios que se forman añadiendo a los adjetivos la terminación mente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ágil más mente me da como resultado, o sea, el adjetivo ágil más la terminación mente me da como resultado un adverbio ágilmente. ¿Qué clase de adverbio será? ¿De cantidad? ¿Será de tiempo? ¿Será de modo? ¿Cuál será? Es de modo. Ya vamos a ver cómo aplicamos y cómo nos damos cuenta de que se trata de un adverbio de modo. Por ejemplo, tengo el niño corre ágilmente. La pregunta de un adverbio de modo es cómo, ¿no? ¿Cómo corre el niño? Ágilmente. Entonces se trata de un adverbio de modo. ¿Ya? Entonces podemos formar muchos adverbios agregando la terminación mente. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Ciertamente, completamente, precisamente, verdaderamente, ¿no? Entonces son algunos adverbios a los cuales simplemente palabras se les ha agregado la terminación mente y ya tenemos como resultado un adverbio. Bien chicos, ahora les toca realizar el trabajo a ustedes con la tarea.